Hola, bienvenido a otro capítulo de tu podcast favorito, Datos Casos de la Vida Real. El objetivo es mostrarte algunas historias y que observes cómo tus patrones inconscientes están presentes en decisiones en tu vida diaria. Y como decía Carl Jung, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. Bueno, algo así va la frase, no la recuerdo exacta, pero pues ahí va, ¿no? Bueno, la primera historia la verdad es que la leí hace bastantes años. No recuerdo honestamente la fuente. En ese momento se me hizo bastante interesante, aunque no la conectaba como ahora me queda tan claro cómo suma a mi narrativa actual. Y bueno, la historia tiene que ver con un estudio que hizo alguna asociación americana de psicología. Perdón, no recuerdo la fuente. Y básicamente era cómo se dieron cuenta de que en algunos procesos de cambio dentro de las empresas, al final las personas, digamos que saboteaban sus mismos procesos. Y entonces, a modo de experimento, decidieron hacer sesiones puntuales con algunas personas para entender qué había más allá del patrón de autosabotaje. Y les voy a contar especialmente una de la que me acuerdo mucho. Y bueno, va de una persona que ella tenía en teoría, su principal objetivo a nivel profesional era ascender. Y se da una situación en la que pues su jefe iba a ser promovido y ella tenía las mayores probabilidades de quedarse con el puesto. Hasta aquí todo bien. Si bien competía con otras personas, su propio jefe le había dicho que pues ella tenía las mayores credenciales. Y para este proceso pues ella tenía que hacer algunas actividades, cumplir con ciertos objetivos. Y a lo largo de algunos meses, por una cosa o por otra, no cumplía con las metas y su proceso de obtención de ese nuevo puesto pues se veía truncado. Entonces, cuando se hizo este análisis puntual con esa persona, pues resultó que ella, en el fondo, no se sentía capaz de hacer el trabajo que hacía su jefe. ¿Han escuchado esto del miedo al éxito? Es que así se ve el miedo al éxito. Se ve en esa creencia profunda de no ser suficiente, en este caso, para desarrollar las funciones de un puesto mayor. Porque eso es lo que nadie se pone a pensar. Ascender no solo implica pues tener un mejor salario o lo que a nivel de posición pues muchos buscan, ¿no? O sea, el decir soy jefe. Es que hay mucho más allá. O sea, te vas a hacer cargo de otras responsabilidades y la realidad es que las personas que tienen posiciones de jefe, de gerente, de director, sus decisiones tienen consecuencias ya no solo en ellos, en otras personas. Sus equipos dependen de lo que ellos decidan. Y esto es una presión que no todos pueden sostener. Entonces, a esta persona lo que le pasaba es que ella en el fondo no se creía capaz de lidiar con el puesto de jefe. Entonces, aunque hacia afuera ella decía que quería ser jefa, en el fondo no lo sentía como algo real, como algo posible. Y aquí es donde, cuando uno profundiza y ve con otro enfoque todos estos temas de la ley de la atracción, si algún patrón yo he observado en todo lo que he estudiado acerca de ello es: no puedes proyectar, o sea, no puedes manifestar lo que no eres. Por eso es que primero, para cambiar algo, primero tienes que reconocer que ahí está. Yo no puedo cambiar esos patrones que me hacen pensar que no puedo ser jefa si ni siquiera los tengo identificados.
Y ahí es donde mi invitación es a observarte, analizar tus patrones, porque ahí están las respuestas que hoy no te permiten ser la famosa mejor versión. Bueno, esta fue la primera historia. La segunda ya tiene que ver con casos de clientes con los que he trabajado, que evidentemente no voy a decir nombres. Recuerdo el caso de una persona, un chico muy brillante. Él estudió ciencia de datos. De hecho, la manera en que me conoce es bastante curiosa, porque yo tengo ahí un video en YouTube, aquí en YouTube, sobre mi metodología de análisis de datos. Y entonces él alguna vez pues vi un comentario de él que decía: es la primera vez que veo un video tuyo, pero me interesa capacitarme contigo. Estaba en ese momento abierta la formación Conecta Datos con Resultados, entonces pues él se inscribió. Le ayudé a formarse, le gustó muchísimo mi enfoque. Posteriormente, cuando yo empiezo en este tema de las mentorías, él decide trabajar conmigo. Una situación muy específica que él estaba pasando, y era que se estaba empezando a preguntar y a cuestionar si había entrado a ser científico de datos por moda o si realmente ese era su camino. Qué pregunta tan interesante, ¿no? Y recuerdo que además, esto era específicamente porque él trabajaba en una consultoría de estas rimbombantes tipo KPMG, Accenture, ese tipo de consultoras, donde hacia afuera cualquiera te dice, o sea, estás en el mejor trabajo del mundo, ¿no? O sea, es un súper trabajo. Pero él lo estaba empezando a sentir como una carga, porque si bien él había estudiado ciencia de datos, el puesto que desempeñaba era más un puesto de más técnico. Lo estaban orientando mucho a temas de RPA, temas técnicos que a él como que no le llenaban, y que de hecho no era la parte de ciencia de datos que a él le gustaba o por la que se había decidido estudiar todo eso. Entonces, conversando y trabajando con él, estuvo bien interesante porque hay algunos ejercicios que dio en la mentoría que al final él solito se dio cuenta que la forma de aproximarse a resolver el por qué había llegado a ser científico de datos era precisamente una metodología de ciencia de datos, específicamente de la parte de análisis exploratorio. Entonces fue interesante porque el solo proceso de cómo él intentó descubrir si la ciencia de datos era su pasión le llevó a descubrir que efectivamente sí lo era. Y entonces aquí venía la siguiente pregunta: ok, ya identifiqué que sí lo es, pero también identifico que esa pasión no la estoy desarrollando en mi trabajo actual. Y ahí se enfrentó a otra disyuntiva. Y me acuerdo mucho que me platicaba él, el que un familiar de él, que trabajaba en esa misma empresa, ya llevaba como 20 años, le decía: mira, todos nos hemos sentido así, yo he sentido que odio mi trabajo, pero ¿sabes qué me motiva a seguir? Los bonos anuales. Ahí se me olvida todo, me voy a Cuernavaca o me voy de vacaciones y ya, todo se me pasa. Y ahí se enfrentó a otra creencia. La creencia de que si cambio lo que para mi familia está bien, les estoy fallando, los estoy defraudando. Pero a veces, pues toca defraudar a personas, por más que las queramos, en aras de hacer lo que no nos defraude a nosotros mismos. Sí, ya sé que suena muy hippie, pero bueno, pues no sé cuántos años tengas, pero en la medida que acumulas años, esto que suena muy hippie empieza a sentirse real. Y bueno, la siguiente etapa que vivió fue que durante las sesiones él identificó el momento exacto en el que se le había hecho la creencia, que esta creencia es súper común en analíticos, en perfiles introvertidos también, el de no me gusta presumir, ¿no? Esta falsa humildad, ¿no? De pues yo soy el mejor, pero cuando me lo dicen es, ay, ni es para tanto, ay, cualquiera lo podría haber hecho, ay. Pero después nos enojamos porque no nos promueven, porque no nos dan aumento, porque lo que sea. Y recuerdo que lo primero es que logró identificar eso. Dijo, me siento incómodo. ¿Cómo lo identifico? Uno de los ejercicios, y te lo paso si lo quieres hacer, es muy sencillo. Los ejercicios que yo propongo son extremadamente sencillos, lo que no significa que no sean extremadamente incómodos a veces. Y el ejercicio era que le dije, pues
O sea, ya identificamos que eres bueno en lo que haces, pero no lo estás mostrando. Entonces, empieza a trabajar tu LinkedIn para primero conectar con la red que hoy son tus compañeros de trabajo, porque no sabes cuántas veces una buena red te puede llevar a una mejor oportunidad. Y lo primero fue, el solo hecho de empezar él a buscar a sus compañeros de trabajo ya le resultaba incómodo. Pero bueno, era un nivel de incomodidad, digamos 2, en una escala del 1 al 5. Entonces lo hizo. Lo siguiente fue, y ese es un tip que en general te lo doy, lo ideal es tener 5 recomendaciones en LinkedIn, que te den 5 recomendaciones y tú dar 5 recomendaciones a otro. Y algo que parece pues sencillo, 2 semanas de sesiones consecutivas no pidió ni una recomendación. Y cuando le pregunté, a ver, no te voy a juzgar, o sea, no te voy a obligar a que las pidas, solamente te pido que te observes en el por qué no lo estás haciendo. Y él solito me dijo, la verdad es que siento que no tengo mi GitHub completo. Para quien no sepa qué es el GitHub, pues es un repositorio como un blog de un diseñador, pero en este caso sería el blog de proyectos de un científico de datos. Y entonces él se estaba poniendo la excusa de que como no estaba su GitHub completo, él no podía pedir una recomendación. De nuevo, ahí viene este patrón de no soy suficiente hasta que algo externo tenga un título, termine mi GitHub, termine mi certificación, termine mi diplomado, etcétera, etcétera, etcétera. Y son las mentiras que nos contamos para darle la validación de nosotros a otros. Mira, también tengo mis temas, siempre lo digo, no soy... lo que me ha funcionado solo te lo comparto para que así como yo he ido encontrando mis respuestas, tú encuentres las tuyas. Y nadie va a hacer el proceso por ti. Hay respuestas que yo he encontrado y que me han llevado a decisiones que sé que tengo que tomar y las pospongo. Pero pues lo valioso es solo verlo, te lo juro que pasan cosas. Pero bueno, terminando este tema. Le dije, ¿te estás dando cuenta de este patrón? Porque además había salido ese patrón en varias otras charlas, ¿no? En varias otras sesiones. Y bueno, al final se atrevió sin su GitHub completo, porque ese es el punto. No es que te deje de dar miedo, no es que dejes de sentir que no eres suficiente, lo vas a seguir sintiendo. El tema es atreverte a hacer cosas aún sintiendo eso. Entonces, bueno, se atrevió a pedir una recomendación y bueno, uno de los perfiles más, digamos, importantes de la consultora le mandó una recomendación que literal le hizo llorar. O sea, el tipo le ponía que era un genio, que además tiene una capacidad colaborativa buenísima, que tiene ideas muy innovadoras, porque además coincidía mucho con su perfil de personalidad. De hecho, si tú pides recomendaciones, observa lo que te dicen y vas a encontrar patrones. Entonces, bueno, eso fue algo que a él le dio bastante, pues fue algo que le empezó a... Ya había identificado la creencia de no me gusta mostrarme, pero como dice un muy buen amigo, cuando identificas esa creencia que tú das por hecho, pues desde el método científico, pon la prueba. Pon la hipótesis de ¿y qué tal? Y esto que yo creo que es totalmente cierto, no lo es del todo. Y para él, pedir una recomendación era mostrarse, y observó que la hipótesis que él tenía pues no era totalmente real, que mostrarse sí servía, y específicamente le dio un cambio de proyecto. O sea, el empezarse a mostrarse hizo que lo cambiaran de proyecto a uno donde estaba, feliz. Era un proyecto con un área de recursos humanos en donde ellos llevaban un proceso manual que básicamente les quitaba como 2 horas cada tercer día, o sea, al final eran como 5 o 6 horas a la semana, de una persona que yo le enseñé a leer los perfiles de otras personas, que era totalmente pues extrovertida y que claramente odiaba y estaba peleada con las hojas de Excel. Entonces, gracias a un codiguito que él se armó en Python, el proceso se hacía en segundos y quedó totalmente automatizado, y además, como su perfil es muy morado, digo, aquí no te voy a decir toda la teoría de colores, pero al final ese perfil que él tenía era muy empático, muy analítico. Y esto en un científico de datos se traduce en entender de fondo la necesidad y traducirla en una solución que el usuario no solo utilice, sino que de verdad le saque una sonrisa. Ese es un superpoder de un perfil de ese tipo. Bueno, pues haz de cuenta que él estaba como que había tocado el cielo.
Y cuando le dije, ok, pues pídele a esta chica que te haga una recomendación, lo primero que me dijo fue, ay Ale, pero es que fue súper fácil. Y yo lo hice muy consciente de que si bien para él fue algo muy fácil, le resolvió un tema que le estaba llevando estrés, tiempo, enojos a otras personas. Y bueno, pues la verdad es que ya después pasaron otras situaciones que ya no vienen al caso, pero lo que te quiero mostrar con estos ejemplos, hay historias, pues mira, yo podría pasarme horas contando historias, pero creo que con estas dos que te acabo de mostrar queda muy claro el que la respuesta no está afuera. La respuesta está adentro. Y conforme tú te haces consciente de aquello que repites, vas a empezar a alinearte con tu diseño natural, tu diseño original. En todas las experiencias o personas que he acompañado, si de algo me he dado cuenta, porque ahora tengo herramientas matemáticas que me permiten decir, ok, este es tu diseño. Pero antes lo hacía de forma muy, muy intuitiva. Entonces, cuando yo veo la esencia de la persona, lo que he observado es que entre más tu esencia esté peleada con tu día a día, es decir, imagínense que la esencia de alguien es ser un conejito, ¿no? Y los conejitos son rápidos, o las liebres son rápidas. Pero entonces este conejito lo ponen a trabajar en algo que le iría bien a una tortuga. Digo, el ejemplo es muy burdo, pero a lo que voy es, entre más nuestra esencia esté peleada con lo que hacemos, lo vas a sentir más en una sensación de vacío. Y ojo, esto no tiene nada que ver con que la afuera te llame o no exitoso. No, esto es más una sensación de desconexión. Y no sabes ni siquiera con qué estás desconectado. Y justo empiezas a preguntarte, pero es que ¿por qué siento esto si todo está bien? Si tengo un buen trabajo, si tengo una pareja, una relación bonita, si me va bien en la parte económica. Es que es algo más allá. Y conforme avanzas en edad, la vida más te va a empujar a eso. Y aquí es donde está mi invitación, a que lo hagas, que el primer paso lo des tú. Porque mira, te lo dice alguien que ha buscado gurúes, sí. Y la verdad es que he pasado muchos escalabros. Sí, tengo tendencia al drama, lo acepto. Pero más allá de eso, hasta que empecé a decir, ok, ya viste por dónde no era. O sea, ya viste muchos por dónde no. ¿Qué puedes hacer distinto? Y lo distinto fue regresar a mí. Y por más incómodo que es, y que más de una vez me he obligado a hacerlo, hoy te puedo decir que es el único camino que me ha sido sostenible. Y pues nada, en este podcast en especial te voy a invitar a un juego. Y el juego es muy sencillo. Te invito a registrar en 21 días datos clave. El registro no va a ser no va a ser complicado, perdón. Es básicamente sencillo. Lo complejo e incómodo es llenarlo. Ejemplo, una de las preguntas del ejercicio es: ¿qué te gustaría recordar de este día? ¿Qué fue memorable de este día? Y si de repente volteas y en tu día no hubo nada memorable, no hubo una conversación que te causara alegría, no hubo un momento que quisieras recordar, eso significa que viviste el día en automático. Y eso va a ser incómodo de registrarlo. Y ahí es donde entra la verdadera valentía. Bueno, dependiendo del momento en el que estés escuchando esto, el registro vas a poder entrar a una sesión en vivo donde te explico cómo completarlo. Y si no, pues vas a entrar a la sesión grabada. Solamente después de los 21 días te voy a explicar cómo analizarlo. El solo hecho de escribirlo y de completar el formulario durante 21 días va a ser un ejercicio extremadamente poderoso.
Pero desde mi lado de científica de datos, te voy a enseñar, pasados esos 21 días, cómo puedes interpretar esa información. Y ahí va a empezar un camino que te puede poner incómodo, pero créeme que será el mejor camino que vas a iniciar. Lo puedes iniciar conmigo con este ejercicio, lo puedes iniciar tú solito, empezando a observarte, empezando a caminar. En las caminatas hay un montón de información, solamente empezando a registrar qué pensamientos se cuelan en esa caminata. El camino al autoconocimiento no es algo complicado, más no cómodo. Bueno, pues hasta aquí el chismecito de hoy. Me encantará que, pues evidentemente te suscribas, eso estaría genial. Pero más importante que eso, que me dejes un comentario de cómo te vives. ¿Qué tanto consideras que estás alineado contigo? Te mando un abrazo y pues cerramos este chismecito, datos, casos de la vida real. Nos vemos en una siguiente entrega. Feliz día y feliz vida.